Bueno, entonces yo tengo un sistema que es un sistema lineal invariante en el tiempo, ya sea en el dominio continuo o en el dominio discreto, que está construido o que está definido por las relaciones que tengo de entrada y salida de mi propio sistema, xdn y ydn. Y en el caso, que hemos analizado, cuando la señal de entrada que estoy colocando acá es una señal de escalón, entonces lo que obtengo es la respuesta al escalón del sistema. En esos casos, estas señales tienen un nombre particular, que son las respuestas UDT, aquí es UDT, aquí es UDN, y en este caso tengo las respuestas SDT y SDN respectivamente. Entonces, habíamos visto que también que en el caso discreto yo podría una señal cualquiera que está definida aquí en las muestras, que va así, va para acá, va para acá, va para acá y va para acá. Entonces todos estos valores aquí en la muestra 0, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4, yo diría que esta altura de esta delta o de este pulso es x0, en este caso es x1, en este caso es x2, x3 y x4 respectivamente. Entonces una señal cualquiera que le llamo a la señal xdn la puedo descomponer a xdn, en este caso, como ejemplo, como la sumatoria de 5 señales delta dn que están corridas en el tiempo y tienen los valores x0 por delta dn más x1 por delta de n-1 más puntos suspensivos hasta x4 por delta de n-4. Entonces esta señal que está acá, la señal xdn, la puedo descomponer como la sumatoria desde n igual a 0 hasta 4 de x de n por delta, no me conviene poner valor de delta, sino me conviene poner valor de k, por delta de n menos k, donde el valor del corrimiento está relacionado con el índice de la muestra o con el índice del valor que estoy colocando en estas posiciones que estoy definiendo acá. Si el sistema es un sistema lineal e invariante en el tiempo, la respuesta que yo calculo para la señal delta dn va a suceder lo mismo o va a tener la misma forma sin importar en qué posición de la muestra haya colocado este valor de delta dn, porque es invariante en el tiempo. Además, la propiedad de linealidad me dice que si yo tengo al sistema, lo estimulo con una A por delta dn, la respuesta del sistema, que la denotamos como la respuesta h de n, que es la respuesta del impulso, va a estar multiplicada por este mismo factor a que tengo de este lado. Entonces, si tengo esta señal, voy a tener esta salida. Entonces, si yo tengo esta señal, que es x de delta dn, la salida de mi sistema, lo voy a poner acá, cuando pasa por el sistema, va a ser igual a x de 0 que multiplica a h de n, que es la primera respuesta del primer impulso de los cuales está formado mi señal x de n. La siguiente va a ser x1 por h de n-1 más puntos suspensivos hasta el último componente que está acá. Entonces, en la notación sintética que tengo aquí, puedo entonces construir a mi señal y de n como la sumatoria desde k igual a 0 hasta 4, o 4 elementos, que multiplican a los valores x de k por h de n menos k. Entonces, con esta función delta, con esta propiedad que estoy haciendo acá, esta señal, que no tiene propiamente una definición canónica, es decir, no es una senoidal, no es una recta, no es un escalón propiamente dicho, sino es una señal un poco arbitraria, como lo que estoy diciendo acá, puedo encontrar su evaluación, encontrar sus valores a la salida del sistema ante esta entrada mediante esta ecuación que estoy definiendo acá, donde lo único que la función que yo tengo que encontrar es la respuesta al impulso de mi sistema, que es esta, h de n, y con esa lo que voy a hacer después son corrimientos y escalamientos de esa propia forma de respuesta al impulso que tengo acá. En el caso de las señales discretas eso pasa, y en el caso de las señales continuas eso también debe pasar. Entonces, si yo tengo una delta de t que está entrando por acá, lo que voy a tener a la salida de mi sistema va a ser a por h de t, y conozco la relación que existe entre la respuesta a escalón de mi sistema. Si yo la derivo respecto al tiempo, entonces lo que obtengo es la respuesta al impulso de mi sistema.
En el caso de los sistemas discretos, si yo tengo la respuesta S de n y le resto la primera diferencia, que es la señal S de n, pero ahora corrida una muestra, lo que voy a obtener es la respuesta H de n de mi sistema, que es la respuesta al impulso. Y habíamos visto que en realidad la respuesta al impulso corresponde a la evaluación cuando solamente tengo la parte de la retroalimentación de la salida de mi sistema. Entonces, con esta definición sugiere, con esta otra, sugiere que entonces la única respuesta que yo debería calcular, o la única con la respuesta con la cual puedo calcular cualquier otra señal o cualquier otra salida del sistema ante una señal de entrada cualquiera, sería mediante la utilización de esta función, que es la respuesta al impulso de mi sistema. Antes de seguir hacia allá para ver esas respuestas en impulso, entonces necesito regresar un poco sobre los valores o sobre las propiedades de la propia señal al impulso, o la propia señal de impulso del sistema. Y una propiedad básica o una propiedad indispensable para poder llevar a esto a buen fin es conocer la propiedad de muestreo de la delta. Para esta parte de acá. Entonces yo tengo una señal que es una señal x de n que está generada por un conjunto de valores, o una señal x de t también que está generada por un conjunto de valores, y formalmente, o suponiendo que yo no tengo una forma canónica de la función, entonces puedo multiplicarla por una función delta y ver qué es lo que está sucediendo cuando hago esa multiplicación por una delta que estoy colocando. Entonces tengo una señal, voy a colocar una señal x de n aquí, tengo mi señal aquí en el tiempo, entonces tengo una señal que está oscilando por acá, con valores, y por acá, no tiene que ser todos positivos o negativos, y le voy a poner números a esto. Entonces esto es 1, menos 1, este es 1.5, esto es 2, esto es 0.5, esto es 1 otra vez, esto es 2 y esto es menos 1.2, es mi señal. Y entonces mi señal x de n está definida, por lo menos en estas muestras, así. Esta es la muestra 0, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos son los valores o los índices muestrales de mi señal. Entonces, si yo tomo una señal delta de n y la multiplico por todos estos valores que tengo acá, esa señal delta de n en todos los puntos vale 0, exceptuando en el punto 0 donde vale 1, la señal delta de n, y el resto de valores están ubicados en el valor de 0. Entonces, esta señal es delta de n, y el producto de esta señal, o sea, a generar una nueva señal que voy a llamar la señal y de n, sería igual a el producto de delta de n por el valor de x de n, y este conjunto que está igualado a toda esta multiplicación sería lo mismo que evaluar la muestra o la señal x en 0, que es el valor que tengo acá, que multiplica a la señal delta de. En este caso, la señal, de hecho, voy a quitarle el nombre para no confundirnos más adelante. Aquí estoy diciendo que estos dos son un producto de señales que estoy definiendo como tal, un producto de señales, la señal x de n, que no conozco su definición, y la señal delta de n, de la cual sí conozco su definición. Al multiplicar las dos, el resultado de esa multiplicación es un escalar que está multiplicando a una señal. Entonces, en este concepto lo que está pasando es que la multiplicación de dos señales termina siendo una sola señal, que además conozco como delta de n, que es un solo punto o una sola muestra en una posición, y el resto de valores es 0. El valor que va a tener en la muestra 0 corresponde al valor de x0 de mi señal. Entonces, ahora puedo extender un poco más este concepto y colocar la delta de n en cualquier otra posición, por ejemplo, acá. Entonces, para yo tener una señal delta de n en la posición 4, lo que hago es decir que esta sería delta de n menos 4. Retomando este término, entonces delta de n menos 4, que multiplica a la señal x de n, será igual a la señal, perdón, al valor de x en 4, es decir, el valor del corrimiento de la delta, ahora es el escalar por el cual estoy multiplicando a mi señal,
que multiplica otra vez a mi propia señal delta de n menos 4. El concepto es fundamental para poder entender lo que sucederá. Estas son dos señales y en este momento esto es un escalar, es decir, ya no es una señal, sino es un único valor de la señal en el instante n igual a 4 y esta sí es una señal. Entonces, si esto, como estoy viendo aquí, es válido, yo podría poner un número ilimitado de valores de delta que se estén corriendo en el tiempo y lo que va haciendo es tomar el valor de la señal, que es este, en cada uno de sus instantes. Y esta se define como la propiedad de muestreo de la delta. De delta. Entonces, ahora si yo coloco un número ilimitado de deltas que están ubicadas acá, la señal x de n en realidad la puedo reescribir como una sumatoria desde k igual de menos infinito hasta infinito de todos los valores de xk que multiplican a la señal delta n menos k, teniendo en cuenta este término que está acá. Esta es el corrimiento que estoy haciendo a la delta. Estoy tomando justamente el valor en ese corrimiento de la señal que está ubicada acá y estoy multiplicando ambos términos. Entonces yo estoy diciendo que una señal cualquiera está descompuesta en una sumatoria ilimitada de deltas, donde cada una de estas deltas tiene una amplitud distinta dada por la propia señal, que tiene sentido, bueno, que tiene lógica con lo que estoy haciendo. Estoy multiplicando en cada uno de estos elementos el valor propio de la señal x de n y sumándolo o haciéndolo el coeficiente de mi señal delta de n que tengo acá. Suena un poco ilógico este concepto, pero sabemos por qué es importante esta parte. Entonces, si yo tengo una señal que está entrando acá en mi sistema como x de n, está definida acá, y yo quiero saber el resultado o quiero analizar cuánto va a valer la señal y de n, que es el resultado de mi sistema, un sistema LIT, lineal invariante en el tiempo. Entonces esta señal, en lugar de tomarla como una forma que no conozco, porque las señales pueden tener formas muy extrañas o muy aleatorias, la puedo descomponer en la sumatoria de valores que van desde k igual de menos infinito hasta infinito de x de k por delta de n menos k. Es decir, la señal delta, la señal x de n, la descompuse en una suma de señales delta, y las señales delta son fáciles de calcular o son fáciles de entender porque es un único punto en una muestra y el resto de valores van a ser cero. Entonces, dado que el sistema es lineal invariante en el tiempo, los coeficientes que multiplican a mi señal van a multiplicar justamente a los valores de la salida. Por lo tanto, y de n va a ser también una sumatoria de valores que van desde k igual de menos infinito hasta el infinito de los valores x de k, que son coeficientes en este término y que multiplican a los valores de la respuesta al impulso de mi sistema como h de n menos k. Entonces, en lugar de hacer el análisis en tiempo de para cada una de las señales, encontrar la forma particular, la forma homogénea, la particular asociada a cada una de las formas de mi respuesta, basta con que yo calcule cuál es la respuesta al impulso de mi sistema para conocer el valor de la salida de mi sistema, que es fundamentalmente esta parte que estoy ubicando acá. Quiero borrar este concepto y ponerlo entonces de una forma extendida un poco más amplia de lo que tengo ahí. Entonces tengo una señal, que es la señal x de n. Esto es una señal, eso dice que es una señal y está construida por una sumatoria que he dicho, que va de menos infinito hasta el infinito, de x de k por
delta de n menos k. Eso es lo que está entrando a mi sistema, que lo estoy colocando justamente en la entrada del sistema. Entonces esto pasa por el sistema, que es un sistema lineal e invariante en el tiempo, y aquí hago notar que el sistema realmente no importa cómo está constituido por dentro. Puede tener dos valores de retroalimentación de la salida, puede tener otros valores de retroalimentación de otros valores de corrimientos de la entrada, etcétera. No importa cuál sea la forma de este sistema LIT que está definido acá. La salida del sistema, que yo sé que se llama YDN, aquí entra XDN, aquí sale YDN. Esta YDN que está definida acá la puedo calcular a partir de conocer la única señal que estoy metiendo en el sistema en esta posición, o la única forma de señales, que son estas que están acá. La propiedad de linealidad lo que va a hacer es que esta sumatoria que está aquí afuera va a replicarse en mi salida, k de menos infinito al infinito, y voy a tener a los coeficientes, lo que antes era señal, ahora son coeficientes de mi salida y coeficientes de mi entrada, x de k, que multiplican a todas las formas HDN que están corridas en el tiempo y trasladadas en el tiempo que estoy colocando acá. Este concepto, o esta forma que estoy diciendo acá, esta operación que estoy colocando de este lado, se conoce como la operación de convolución. Entonces yo estoy diciendo que la señal de salida, YDN, es igual a la convolución de dos señales, o sea, la multiplicación de la forma de convolución que está definida como x de n, esta sí es señal, convolucionada con la señal delta de n, que es la forma que estoy colocando, h de n, que es lo que estoy colocando acá. Este es el lado del operador. Entonces, lo que las señales que estoy haciendo en la convolución formalmente son lo que está adentro de estas formas que están ubicadas acá, y la definición de la función de convolución es esta que está definida por este lado, que son los coeficientes, o cada una de las señales vistas como un coeficiente, multiplicando a los valores de los corrimientos que tengo de este lado de la propia señal de respuesta al impulso de mi sistema. Entonces, para resolver un sistema ante una entrada cualquiera, no necesito hacer otra vez la parte de solución homogénea, solución particular, sino conocer el valor de HDN y ejecutar esta operación de convolución, que además es una operación no computacionalmente fácil de resolver, pero sí computacionalmente fácil de programar, porque estoy haciendo una sumatoria de de réplicas de esta propia señal, escaladas por distintos factores que están definidos por la propia señal de entrada que estoy colocando. Por ejemplo, voy a tener, déjenme hacer una respuesta homogénea. Entonces h de n, yo diría que mi sistema está definido como 0.5 a la n, poniendo que esto fuera una respuesta homogénea de mi sistema, y entonces yo digo que la salida del sistema ante cualquier entrada sería la operación de convolución que tengo con esto. Entonces voy a poner aquí una señal cualquiera, x de n va a ser igual a la señal 1,2, menos 1,3, por decir algo, donde la señal de entrada se va a ver de esta forma: 1, 2, menos 1 y 3. Finalmente es lo que estoy colocando acá, y esta es la señal x de n. Aquí tengo la población de esta señal va a pasar por el sistema y de n que está ubicado acá, y quiero conocer la salida. Si yo analizara en tiempo, no podría saber cuál es la señal particular, porque no conozco cuál es la forma canónica de esta señal, porque no hay una descripción única, o no hay una descripción suficiente en cuanto a ecuaciones, en cuanto a valores de n, que me puedan graficar esta señal que está acá. Pero con la idea que estoy tomando, estoy diciendo que mi señal, que la señal de salida del sistema va a ser la sumatoria de respuestas al impulso corridas y multiplicadas por los propios valores de la señal que tengo acá. Es decir, la señal y de n que está definida acá sería igual a la suma. En este caso solo tengo 4 valores de mi señal de entrada, sería 0.5 a la n, que multiplica a u de n, más 0.5 a la n-1, que multiplica
a el valor de 2, que es la siguiente muestra, 2 por 0.5 en n-1 por u de n-1 más, o mejor dicho, menos 1 menos 0.5 a la n-2 que multiplica a u de n-2. Estoy haciendo los corrimientos de la señal delta acorde con los corrimientos que estoy colocando acá, más 3 veces 0.5 a la n-3 por u de n-3 que estoy colocando acá. Es decir, estoy suponiendo que el sistema que estoy colocando acá, cada vez que yo ponga una nueva muestra al sistema, o sea, una entrada nueva al sistema, el sistema va a reaccionar exactamente de la misma forma, eso tiene sentido, para cada uno de los valores, pero escalando esa amplitud de la respuesta por los propios factores de la señal de entrada que estoy colocando. Entonces, esta sería, si la grafico, la respuesta de mi sistema ante esa entrada que estoy colocando acá. De manera esquemática, déjenme ver qué es lo que sucede con esta señal también, o con esta forma. Voy a borrar esta parte de acá para hacer una tabla y ver qué es lo que está sucediendo con mi respuesta al sistema. Tengo una entrada, voy a poner aquí los valores de n, esta es la muestra 0, entonces nada más esta es la muestra menos 1, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, no voy a irme más para allá, estos valores por acá, voy a poner estos valores por acá, simplemente para ver qué es lo que está pasando con el sistema. Aquí voy a colocar la señal x de n, que es esta definición que tengo en este lado. Entonces este valor vale 0, vale 1, vale 2, vale menos 1, vale 3, y como no hay más valores, supongo entonces que los valores valen 0, y en este lado voy a colocar el valor de h de n, que estoy ubicando acá. Entonces h de n, si el sistema es un sistema causal y tiene esta forma, entonces la respuesta h de n tendría una forma que es 1 para cuando n es igual a 0, luego valdría 0.5, 0.25, 0.125, etcétera, 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 y todos estos valores voy a llamar h0, h1, h2, h3, etcétera. Entonces, si yo tengo la respuesta h de n, que la puedo escribir acá, este valor sería 0, el siguiente valor sería h0, que es el término que está ubicado acá, luego h1, h2, h3, h4, la respuesta, de acuerdo a lo que dice mi respuesta al impulso, es una respuesta que no termina, entonces continúa h5, h6, h7, h8, h9, h, etc. Todos esos valores que están ubicados acá. Yo estoy diciendo que entonces la salida de mi sistema consistirá en tomar esta señal h de n, correrla una posición de acuerdo a cómo van los corrimientos de las señales o de los valores de x de n, y luego sumar toda esa hilera de valores que estoy colocando acá. Entonces, la siguiente señal, que sería h de n menos 1, tendría esta posición, y aquí iría el valor de h0, h1, h2, h3, h4, h5, etcétera. La siguiente posición, porque tengo este valor, sería este corrimiento, entonces déjenme poner acá los valores por los cuales este término que está acá está siendo multiplicado. Entonces sería x0 multiplica este término multiplica a x1, este término multiplica a x2 por h de n menos 2, estoy colocando acá, y entonces este 0, 0, 0, h0, h1, h2, h3, h4, estoy ubicando acá. El siguiente sería x3, que está
y es el último de los términos que tengo acá. Entonces aquí va hn-3, que es este término, 0, 0, 0 y 0, y ahora va h0, h1, h2, h3 para computar los valores. Este término sigue acá con h5, este término sigue acá con h4, h6, h7, h8, h8, etcétera, 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 todos esos términos. Lo que dice que haga la convolución es que cada uno de que yo sume en este sentido los renglones que acabo de escribir. Es decir, voy a sumar todos estos renglones y la señal y de n, que está definida acá como salida, que no conozco y que tendría que hacer el cálculo teórico de cómo es la respuesta. No necesito hacer ese cálculo teórico, sino resolver esta matriz que estoy colocando acá. Entonces, el primer valor son todos los valores de 0, y en esta primera columna, ahorita dejé a propósito fuera los valores de x0, pero en este caso tendría que multiplicar x0 por h0, que es el primer valor, y es el único término que está colocado en esta posición que tengo acá. La siguiente columna, que es corresponderá a x0 que multiplica a h0. Déjenme hacer una notación un poco más compacta para que quepa en mi renglón de valores que tengo acá. Entonces esto sería x0 por h0, este sería x1 por h1, que es este término, perdón, x0 por h1 más x0, que es este término que está, perdón, es x0 por h1 más x1 por h0. El siguiente término sería x0 por h2 más x1 por h1 más x2 por h0. Ya no me ocupo, y entonces puedo ver cómo la señal o los términos que están acá, este h0 que está ubicado al final de todas estas sumatorias, porque es el término que va corriéndose en esta posición, va multiplicando a los propios valores de la señal x1 o x de n que tengo definidas por acá. Entonces, todos estos términos que estoy ubicando acá son multiplicados por x0, todos estos términos son multiplicados por x1, todos estos términos son multiplicados por x2 y por x3 respectivamente, y lo que estoy teniendo al final en esta sumatoria, déjenme ponerla para que se note más la sumatoria. Voy a borrar este término que está acá y compactar esta suma y ver qué es lo que está sucediendo en esta posición. Perdón por esta tablota, pero en este caso sería x0 por h0, luego en este término iría x0 por h1 más x1 por h0, luego sería x0 por h2 más x1 por h1 más x2 por h0, y el siguiente término, que está acá, sería x0 por h3 más x1 por h2 más x3 por h1 más x4 por h0. Observen cómo en cada uno de estos renglones la señal x0 parece no moverse y la señal h, o la respuesta al impulso, parece irse moviendo hacia adelante respecto a los valores que tenía de x0. De hecho, en esta forma, aquí tengo h0, h1, h0, h1, h2, h0, h1, h2, h3, h4, que está multiplicando a la señal x0, aquí voy a poner x1, x, aquí es x2, aquí es x3, perdón, x2, x3 más x4, y entonces los términos irían ahora en sentido inverso, h0, h1, h2, h3, h4. Entonces, la operación de convolución, al parecer, lo que está haciendo es tomando los valores de la propia señal h0, o la respuesta al impulso, que es con lo que estoy haciendo la convolución de la entrada, y los voltea o hace que la señal se vea de manera invertida y va multiplicando a los términos que estoy teniendo en cada uno, o los valores de la señal que tengo ubicados acá. De manera gráfica, no borrar esta forma que tengo acá, no, sí, lo voy a tener que borrar. Déjenme copiar acá arriba
los valores de la señal. Xn es igual a 1, 2, menos 1, 3, esos son los valores de la señal, y la respuesta al impulso HDN la escribí como 0.5 a la n. De alguna manera yo obtuve esta respuesta del impulso, que es 0.5 a la n, y ahora al graficar la señal, tengo aquí mi señal n, tengo el valor de 0, este vale 1, luego vale 2, luego vale menos 1, luego vale 3, por acá 1, 2, menos 1 y 3, y la señal, o lo que estoy diciendo que está sucediendo para acá, es que para cada uno de los índices de muestra es hacia el lugar donde estoy corriendo esta señal H, pero volteada respecto al tiempo y multiplicándola por todos los valores de la propia señal que tengo acá. En el primer caso, si la señal, déjenme pintar como se ve mi señal HDN, la señal HDN se ve como una respuesta que vale 1, luego vale 0.5, luego vale 0.5 al cuadrado, 0.5 al cubo, 0.5, etcétera, 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 etcétera. Y lo que estoy haciendo en esta posición, que está definida acá, es tomar este valor y multiplicarlo por el primer término que tengo ubicado acá. Luego la siguiente evaluación de la salida, que es esta, es este que multiplica a este, más este que multiplica al anterior. Luego el siguiente término es este multiplicando a este multiplicando a este multiplicando a este al anterior, y entonces por eso digo que lo que estoy observando es que la señal HDN, que responde, que es la respuesta al impulso de mi sistema, va volteada multiplicando a los valores de la propia señal de entrada que tengo acá, y el resultado de esa multiplicación y suma de todos esos componentes que están definidos acá es formalmente el valor de la respuesta del sistema ante esta entrada particular. Entonces, lo que yo observo es esta posición que está acá. Aquí tengo 1, aquí tengo 0.5, que corresponde a esta posición. Luego viene 0.5 al cuadrado, 0.5 al cubo, que estoy ubicando acá. Y lo que dice el valor de n es la ubicación donde voy a colocar esta respuesta que está aquí, o este índice, para multiplicarlo y sumarlo por todos los posibles valores, o todos los valores de mi señal de entrada, que es xdn. xdn que tengo. Entonces, para cualquier valor de n que yo quiera calcular, por ejemplo, el valor de y de n o y en el valor de 4, por ejemplo, y de 4, lo que tengo que hacer es tomar esta señal, correrla hasta la posición 4, entonces la posición 0, 1, 2, 3, 4, la posición 4 la coloco, entonces este valdría 1, este valdría 0.5, este vale 0.5 al cuadrado, este vale 0.5 al cubo, este vale 0.5 a la cuarta, y por lo tanto el valor de la salida en la muestra 4 se igual a 3 por 0.5 más, o mejor dicho, menos 1 por 0.5 al cuadrado más 2 por 0.5 al cubo más 1 que multiplica a 0.5 a la cuarta. Y entonces este es el resultado para cualquier valor o para la posición n que quiero calcular. Por lo tanto, puedo calcular cuáles son los valores de toda la señal y de n que está ubicada acá, siguiendo esta regla de definición que estoy colocando acá. Esta operación, repito el nombre, esta operación se llama la operación de convolución, que en sentido estricto la puedo observar como lo que dije hace rato. Tomo una de las señales que está en el eje del tiempo, que es esta señal, la otra señal con la cual quiero hacer la respuesta, que es, en todo caso es la respuesta al impulso de mi sistema,
la volteo y la voy trasladando en el tiempo para encontrar los valores que corresponden a la propia salida y de n, que son estos términos que estoy ubicando. Esta y de n entonces la calculé o la estoy estimando ya sin necesidad de resolver el sistema de manera teórica, sin saber siquiera la forma de la propia entrada x de n, sino simplemente estoy haciendo una estimación numérica de cómo responde el sistema ante un tren de deltas que tienen distintas amplitudes en función del tiempo. Esta operación de convolución también entonces se aplica para señales o para los sistemas que son continuos en el tiempo, con un pequeño cambio. Entonces, con un cambio sustancial, porque estoy hablando ahora de sistemas continuos. Entonces yo tengo un sistema LIT que está definido en el caso discreto por una respuesta al impulso h de n, y yo partí de decir que x de n es igual a la sumatoria desde k igual a c, desde k igual a de menos infinito hasta el infinito x de k por delta de n menos k. Esa es la definición que estoy asociando a la entrada, y la salida de mi sistema, entonces y de n, la definí como la sumatoria desde k igual de menos infinito a infinito de x de k, que quedamos que esto ya no es una señal, sino es un escalar que multiplica a los valores de h de n menos k. Esta es la definición de la convolución, que en el lenguaje de sistemas se escribe como un asterisco. Esto es igual a x de n convolución con h de n. Como estoy haciendo una multiplicación de términos y una sumatoria de esos términos, entonces la operación de convolución tiene las propiedades de ser conmutativa y distributiva, como todo término lineal. Cuando yo quiero aplicar este concepto que ya vimos que funciona en el dominio discreto hacia los sistemas continuos, tengo que hacer algunos cambios. Y el primer cambio es que la señal x de t, que ahora está expresada en el dominio continuo, que está definida acá, no es formalmente una sumatoria de cosas, o si lo veo como sumatoria sería entonces la sumatoria de muchas cosas infinitamente chiquitas, que serían cuantos infinitesimales, y eso se conoce como la integral. Es una integración de todos los valores que van desde el menos infinito hasta el infinito, de los valores de x de tau. Tengo que usar una variable distinta, no como aquí tenía el valor de n, pero el índice sobre el cual hago la sumatoria es distinto, que corresponde acá. Entonces aquí voy a hacer la integral sobre este índice domi, que es el índice tau, que multiplica a delta de t menos tau, donde estoy diciendo que la señal está corriéndose en el tiempo, la señal delta de t, y por lo tanto la señal y de t, está definida acá, sería igual entonces a la integral de menos infinito a infinito. Aplico al sistema lo único que es señal acá. Lo único que es señal en esta definición que tengo de aquí para acá es delta de t. Si el sistema es lineal invariante en el tiempo, cosa que sucede en los sistemas, entonces la respuesta al impulso sería h de t menos tau corrida en el tiempo, diferencial de tau, y escalada por el mismo factor que tengo acá, que es x de tau, definida ahí. Entonces, en el caso de los sistemas continuos, la definición de la función de convolución está asociada con una integral. La integral de esta señal o de este producto de funciones que son x de t por h de t menos tau. Si estoy tomando a k como un índice, que es el término que estoy diciendo acá, o a tau como un índice, aquí se nota que en este caso h de n menos k es en realidad una señal
volteada y trasladada en el tiempo n muestras, volteada y trasladada en el tiempo tau muestras o t muestras, y por eso, y con eso puedo decir que entonces en el caso de señales continuas, como es este caso, voy a poner acá un par de ejemplos de señal. Si yo quiero calcular cuál es la respuesta al impulso o la respuesta al escalón de mi sistema, que está definida como esto es u de t, lo que tengo que hacer es evaluar la integral bajo la curva desde menos infinito hasta infinito de la respuesta al impulso, que voy a colocarla así, trasladada al valor t, este es el índice, esto es t, perdón, esto es tau, esto es t, y calculo el área bajo la curva del producto de estas dos funciones, donde yo estoy suponiendo que esta es h de t menos tau. Este sería u de tau. Entonces, la función de convolución, en el caso continuo, se convierte en el cálculo del área bajo la curva, el cálculo de una sumatoria de los productos de la señal respuesta al impulso, volteada en el tiempo y corrida hasta el valor de t. En el caso del discreto, la señal respuesta al impulso, corrida volteada y corrida hasta el índice n. Sumo esos valores, integro estos valores y entonces ya no debo preocuparme, o no importa cómo sea la señal de entrada x de t, el resultado lo obtengo mediante esta operación que aplica para cualquier tipo de forma de la señal x de t, y siempre y cuando yo conozca la respuesta al impulso de mi sistema. Entonces, la única o la forma que debo encontrar para un sistema, en lugar de analizarla para cualquiera, basta con que yo conozca la respuesta al impulso, y con ello tendré entonces la solución del sistema ante cualquier tipo de entrada.